Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, jóvenes. Espero se encuentren bien. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bien, jóvenes, vamos a retomar la actividad que se les dejó la clase pasada. Recordemos que hemos comenzado a revisar un concepto no nuevo, tal vez para ustedes. Eh, digamos que la cinemática es uno de los temas que se suelen tratar desde nivel medio superior o incluso antes. Pero bueno, vamos a profundizar en el análisis de este tipo de fenómeno. Entonces, la clase pasada revisamos varios conceptos. Lo que es el vector de posición, el vector desplazamiento. Definimos también una cantidad que se conoce como velocidad media o velocidad promedio. Es una cantidad vectorial. Y mencionamos la diferencia que existe entre lo que debemos conocer y recordar que es la rapidez promedio. Y bueno, para reforzar esto, se les dejó esta actividad. Así que, Disculpa, profe, yo lo hice en Python. perdón. Yo programé todo en Python. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a revisarlo justamente. Vamos a empezar por esa parte. Entonces, no sé si, bueno, voy a dejar de compartir pantalla Sí, para que quien guste pueda mostrar su trabajo. ya puede ver, profe. ¿Ya se ve? Ya. Ah, ok. Bueno, pues comencé el programa en Python de la siguiente manera, pues, como nos había dicho, importando las librerías para poder programar la tabla y puse, bueno, los puntos que venían en la gráfica y aparte pues también puse dos puntos más eh, nombrándolos como RT y RM porque eran los puntos de el vector de desplazamiento, lo que resulta de unir los puntos en el tiempo. Ok, Más adelante lo voy a explicar y bueno, aquí está todo mi código. Eh, No me marca ningún error, bueno. Ya estaba aquí. Y le puse aquí. Este programa calcula y ya le puse los incisos, la distancia total recorrida, el desplazamiento total, la rapidez de tramo recorrido, la velocidad y rapidez media. Y pues antes de calcular todo eso que pedía, nombré a los puntos que venían ahí en la gráfica. Y obtuve los vectores de posición. Y pues aquí especifiqué de dónde a dónde abarcaban los vectores. de acuerdo. Y bueno, en el caso, como nombré al punto uno como el punto 0 menos 50 y el punto 2 50,50, pues el vector, el primer vector de posición sería del punto 2 el punto 2 menos el punto uno. Y obtuve esto de aquí, que como componente en I tendría 5 y en componente J 100. Luego el vector 2 que sería el punto 3 menos el punto 2 tendría componente 5 en I también y menos 50 en J. Ok. A ver, yo tengo aquí, antes de avanzar, una observación. Sí. Ese 5, bueno, ese vector que el primero, por ejemplo, 5i más 100j. Vale, en ese vamos a concentrarnos. Sí, en ese. ¿Qué unidades tiene el 5? ¿O ese 5 de dónde se está tomando? Ah, sí, me faltó poner unidades que serían los metros, ¿no? Sí, es que aquí me llama la atención por lo siguiente. Si vamos a la gráfica, vamos a la gráfica,
Ahí está. La gráfica nos está dando la posición versus el tiempo, ¿no? Sí. Ok. Y esta posición ocurre solamente en el eje X. No, está en dos dimensiones, en tiempo, en No, Y y no. El objeto, a ver, el objeto ¿en qué eje se está moviendo? en X, ¿no? Exacto, en el eje X. Lo que se está haciendo en el eje horizontal es indicar cuántas y en qué momento se tomaron las fotos, vamos a decirlo así, del todo el movimiento que ejecutó el objeto. Ok, entonces ahí nada más me faltó poner los metros en cada vector. No, bueno, lo que me llama la atención es que los vectores que se obtuvieron tienen dos componentes I y J, porque esos vectores, si es un vector de posición, quiere decir que el objeto se movió tanto en el eje X como en el eje vertical. Y no es lo que Ah, está sucediendo. El ya. objeto solamente se movió en la forma horizontal, como en la actividad de la clase pasada, donde dibujamos vectores acostados, ¿no? Sobre el eje X. Ya. Entonces tendría que quitar ahí a la componente J y nada más dejarla ahí. Sí, o sea, los vectores Ok. en este problema, todos los vectores de posición tienen una sola componente que es a lo largo del eje X. Ok. ¿Vale? Es la Profe, primera. ¿Sí? entonces sería poner entre paréntesis el 5 más 100 y cierro el paréntesis y afuera el i. A ver, vámonos arriba nuevamente a la gráfica. Toda la información está contenida en la gráfica. Por eso les pedí que la hicieran nuevamente. Vean, en el tiempo t igual a 0, se ubica en este punto, en la gráfica, t igual a 0. Tiempo t igual a 0. Sí, ¿Cuál es la posición del objeto? ¿O cuál fue? Hablando en pasado. ¿Dónde se ubicaba el objeto? o sea, 40 metros en este caso, bueno, si lo vemos, giramos el plano, sería hacia la derecha, ¿no? Y la izquierda, bueno, es que me confunde esa parte, Era menos pero 50. sería, ajá, Es A ver, menos 50, solo que no exacto, pone número menos 50. 50 metros. Ajá, esa es en la gráfica así lo leemos, ¿no? Menos 50 metros, ¿todos de acuerdo? sí, Ok, ¿y el vector de posición cómo sería entonces? Vector de Sería posición R igual a, a 50, ¿no? No, a 100, ¿no? Porque está no, es aquí. el vector de posición. Nótese la pregunta. En ese momento, ¿en dónde se ubicaba el objeto? En cero. No, en el tiempo t igual a 0, ¿cuál fue la posición del objeto? Menos 50. Menos 50 metros y Entonces sería como, digamos, 50 metros hacia la izquierda del del, observador. del observador. del Ajá. observador, del Sí, origen. exacto. O del origen, exacto. ¿Podemos situarnos en la celda del código de la gráfica, por favor? Sí. Sí, ahí. Sí, en cualquier lugar de esa celda. El punto es que se active la celda. Ahí está. Ahora, vamos a la parte de arriba, por favor, al menú de arriba donde dice más texto. Ahí en el menú de arriba, donde está editar, ver. Ahí abajo hay un más texto, ¿no? Hay ese. Por favor, Le clic. doy- sí. Y ahora vamos a escribir lo siguiente. Escribimos R minúscula, vector de posición. Otra vez ahí, doble clic sobre ingresar. ¿En dónde la voy a escribir? Ahí donde estaba la celda. Ahí donde dice haz doble clic o ingresa para editar. Ahí mismo. Bueno, ahí donde ya se abrió el cursor. Sí. ¿Vemos el cursor? Escribir, por favor, R1, vamos a ponerlo así, posición 1, igual a menos 50, perdón, menos 50 metros, M, un espacio y después la I, ¿no? Que indica el vector unitario. Esa es la Sí. posición. Ok. ¿Sí estamos todos de acuerdo, jóvenes? Esa es la posición, o esa fue la posición de ese objeto leído desde la gráfica.
¿Cuál será la siguiente posición? Como no tenemos suficiente información, nos vamos al siguiente punto, que fue el de 5 segundos, ¿no? Sí, aquí, bueno, sí, aquí sería el de 5 y estaría en 50. Exacto. Estaría en 50. Entonces, Entonces, un enter para pasar la siguiente línea. Pongamos R2. $50 metros. Y, exacto, esa es la posición. ok, sí. ¿Cuál es la posición al tiempo t igual a 10 segundos? 50. A ver, leamos la gráfica. Al tiempo t igual a 10 segundos. Porque ese es el siguiente punto que nos muestra. Ahí Es está cero, cero. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo escribimos ahí? R3, o sea, este tercer punto. ¿Qué vector de posición tendría asociado? El 0 metros, sí, ¿no? Porque, Exacto. simplemente vector 0, ¿no? 0 metros. 0 metros, sí. Sí, es correcto. Depende. 0 metros, sí. Ahí está. Vamos con el cuarto punto. 100 metros, sí. R4. 100 metros, sí, muy bien. Y R5, o sea, la quinta posición que tuvo. Igual a menos 50. No, 50. Menos 50 metros. Y exacto, ahí están. Esos son los vectores de posición. Ok, sí. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo lo hago para salirme sin eliminarlo? Ok, dar clic en cualquier lugar en alguna otra celda. Ok, sí, ya. Bueno, ¿Vale? entonces, bueno, creo que sí tuve un error ahí, pero entonces, bueno, esos vectores sí me sirvieron para calcular la, la distancia. Ok, vamos a ir comparando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a contrastar lo que se está en el código para ver si está dando la información que necesitamos. Pero bueno, ya queda claro entonces cómo obtener el vector de posición, bueno, leído de la gráfica. Sí, bro. Sí. ¿Sí? Ok, ahora vamos a la primera pregunta que nos decía. Determinar la distancia total recorrida. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay varias formas de hacerlo, al menos dos. ¿Cuál para la Vámonos distancia total recorrida? Sí, ahora vamos a empezar a resolver. Vamos a resolver el inciso A y lo contrastamos con lo que nos están mostrando aquí. A ver, ¿qué se hizo en este código? Bueno, lo que hice en el código, Ajá. pues son los módulos bueno, los vectores que había obtenido y sumarlos, si esa era la Ok, muy distancia. bien. Sí, eso es Porque, correcto. bueno, del video, como tal, la gran diferencia entre es como tal todos los movimientos que hizo, ¿no? Sin importar el punto final, mientras que el desplazamiento es ver qué tanto se movió del punto donde inició hasta donde terminó, ¿no? Sí, exacto. Eh, La distancia total recorrida es acumulativa. O sea, vamos como lo hace un sí, vehículo, ¿no? Acumula, 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 sin importar si nos movimos hacia adelante, si nos regresamos, si damos vuelta a la derecha o a la izquierda. Entonces el desplazamiento quedaría cero, ¿no? Que llegó a su lugar de origen. Ok, de hecho, anticipándonos, sí. eso fue lo que, bueno, antes de que me hiciera la observación, sí había hecho ese análisis que como bueno, pues tomé en cuenta al vector como con dos componentes, había puesto que en la componente era no me indicaba aquí la posición terminaba en el mismo lugar, pues no, realmente no sabía
no se había cambiado su posición. Ok. Terminó donde inició. Ajá. Pero bueno, regresando a lo del ejercicio, creo que igual entonces tuvo un error aquí, ¿no? Solamente sería eh, A ver, por ejemplo, de la calcular gráfica. el módulo de estos, ¿no? O sea, realmente era sumar. No, recordemos que hay que Es, sumar los desplazamientos. Hasta en esa línea que se tienen las posiciones, pero no los O sea, desplazamientos. profe, que uno desplazamiento es de a otro, entonces, ¿no? si era esto, si era ya tomar esto como vectores. Si ya tenemos los vectores de posición, ¿qué hacemos para encontrar el vector de desplazamiento? Entonces ya se considera al tiempo, ¿no? Y ya tenemos, ya sería correcto tener estos vectores que obtuve aquí. A ver, nuevamente la pregunta. Si ya tenemos los vectores de posición, ¿cómo determinamos el vector de desplazamiento? Yo, profe, no sé si puedo contestarle la pregunta. Adelante. Bueno, acá tenemos el triángulo. Es que se me olvidó la anotación del triángulo. ¿Qué significaba? ¿Incremento o Ajá, variación? entonces era incremento del vector R y ahí bueno, abajo estaba como 3, 2. O depende, acá en este caso sería 2, 1, ¿no? Ok, exacto. Se hacía una resta entre esos dos. Exacto, entre la posición 2 y Y la luego se posición 1. sumaba con la que vendría siendo 3,2 y luego se hace otra vez otra suma con el de 4,3. Pero entre ese 3 y 2 y 4 y 3 se hace su diferencia. Y una Exacto, vez son teniendo esas componentes, se sacaba su módulo y el obtendríamos módulo. el desplazamiento total en metros. A mí me salió que fue 250.049 metros. A ver, vamos a ver qué. Entonces, con lo que dicen mis compañeros sería esto, ¿no? Por ejemplo, el delta de R de 2 a 1, ¿no? Y sería restar este de aquí menos este de aquí, ¿no? Al revés, al revés. La posición 2 Menos el 1. Este menos la primera. menos esta, sí. Sí. Y entonces sí daría como resultado este vector de aquí, 5i más 100j o... No, pero es que no hay movimiento J aquí. Ah, ya, entonces solamente Todo se está moviendo, todo sería este 5. objeto se mueve en el eje X. O sea, los vectores, como ven allá arriba en el notebook, todos tienen componente Y. Sí, entonces, bueno, puedo hacer otro texto, ¿no? Para anotar. A ver, ahí abajo de la gráfica hay un espacio ahí donde dice haz doble clic para ingresar. Ahí está. Entonces Entonces, sería, voy a expresar ponemos, con R porque no sé cómo poner el delta. ok, ponemos, a ver, pon R 21. ¿No? Así lo vamos a indicar, ¿no? El desplazamiento. ¿Y eso cómo se calcula? A la posición R2, sí, R2, le restamos R1, la posición R1, muy bien. ¿Y eso cuánto es? A ver, ¿cuánto vale la posición 2? Vale 50 50. Entonces sería 50 metros, sí. menos 50 y eso daría 100 Faltan unidades y falta dirección porque es un vector. metros en metros y... Y en la cuenta de 50, doble guión 50, faltan paréntesis. Hay que escribirlo todo. Sí, bueno, ahí está el paréntesis. Y las unidades. Y la dirección. Ah, ok, entonces sería aquí 50 metros. Metros y. Ajá. Y dentro del paréntesis, exacto. Exacto, y ahí está. Ah, ya. Ok, Ya, ahí está ahí está el luego, primer desplazamiento. Si calculan el módulo de ese vector, van a saber cuánto avanzó el objeto
de la posición inicial a, bueno, la posición 1 hasta la posición 2, o sea, la distancia recorrida en ese trayecto. Sí. ¿Vale? Ok, calculamos el siguiente desplazamiento, ¿no? Que será desplazamiento 3, 2. ¿Y con quién hay que operar ahí? Ajá, posición 3 menos posición 2, exacto. Muy bien, la posición 3 fue 0 metros, ¿sí? La posición 2 fue 50 metros, sí, muy bien. A ver, ¿cuánto nos da? Sí, el signo. Exacto, menos 50 metros. A ver, ¿cuál será entonces la interpretación de ese resultado? Que se está alejando del A ver, vamos a la observador. gráfica. Vamos a la gráfica. Ajá, a ver, ¿qué pasó ahí para comparar? Está regresando al observador, ¿no? Exacto, se está aproximando al observador. Por eso ese desplazamiento de menos 50 metros, ¿sí? Bueno, pero al momento de sumar los desplazamientos sería igual como que, digamos, tenemos los primeros 100 y sería sumarle esos 50, más no restarle, ¿no? ¿Para calcular qué cosa? El desplazamiento total, Total. por así decirlo. Exacto, sí. Es que Todos los linealmente es como... desplazamientos se van a sumar respetando el signo que aquí tenemos, por ejemplo, de menos 50 metros, sí. Porque es lo que se movió, ¿no? Bueno, es lo que... Sí, exacto, ese es el desplazamiento, lo que se movió de una posición a otra. Sí, ya cuando es la distancia todos serían casi positivos, por decirlo. Exacto. Ok, gracias. Bueno, Vale, a ver. entonces sería esos... Bueno, luego sigue el 4, 3. R4 menos R3. Ajá. Y eso es igual a 100 metros sí menos 0 metros sí. 0 metros sí, y eso es igual a 100 metros sí. Exacto. ¿Qué nos está diciendo ese resultado? Que se alejó Eso del observador, ¿no? otra vez. Se volvió a Ah, no. alejar. Sí. Sí, se volvió a alejar. Ahí vemos, ¿no? Ese segundo pico en la gráfica. Y por último ya tenemos a R54 y eso es igual a R5 que menos R4 y eso es igual a menos 50 menos 100. Exacto. Eso es igual a menos 150. Metros, sí. Es decir, que de la posición 4 a la 5, el objeto se movió 150 metros hacia la izquierda, ¿cierto? Sí, Y se ve en la gráfica. sí, volvió a... ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes, con esta parte? No, yo me había equivocado, pero por lo mismo que confundí la línea de tiempo con la componente J. Bueno, la Exacto, ok. Y. La confundí y Sí. eso fue lo que me trajo problemas, amigo. Vale, entonces, bueno, hay que, observadores, hay que tener cuidado ahí, al momento de leer la información. Bien, vamos, por favor, se puede dar, hay que dar doble espacio entre cada línea para que no se junten. Exacto, así, en cada línea. Para que cuando exacto, ya se vea bien. Sí. Y bueno, ahorita igual arriba. Sí, se puede También hacer. puedo verificar. Sí, se puede dar doble clic ahí, donde es el texto, y se puede editar.
No sé por qué me lo puso así. Ahí está. Entonces, ahí están sus vectores de posición, ahí están los desplazamientos. Entonces, antes de seguir, pues así, en primera vista podemos ver que como suele ser una dimensión, el módulo va a ser el mismo que la componente, ¿no? Entonces tendríamos tal cual sumar 100 más 50 más 100 más 150, ¿no? Exacto. Y Si suman, eso, ajá, 200 y 200, 250 y 150 son 400. exactamente. Es la respuesta del inciso A. ¿Cuál fue la distancia que recorrió este objeto? 400 metros. ¿Dónde estaba para seguir escribiendo? Para ponerlo aquí como nota. Ok, nos colocamos en el exacto ahí. Entonces, bueno, sí, ya después voy a revisar otra vez mi código y a corregirlo. O sea, y la distancia total que recorrió este objeto se obtiene sumando los módulos de esos 4 vectores que tenemos ahí, o que ustedes pudieron haber calculado también. Hasta aquí, ¿cómo vamos, jóvenes, con esto? Bien, profe, ya. Mejor. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, ahí está. Y cada módulo igual sale en metros, ¿no? Sí, esas son las unidades de esta cantidad. Sí, es que yo igual tuve un poco de problemas con la anotación. Vale, bueno, hay que ser solamente cuidadosos, ¿no? Entonces, pues sí, Ok, bueno, no, como es una escala. exacto. Bueno, Sí, sí, y siento como es una escala. Y bueno, aquí las unidades, ¿no? 50 metros, 50 metros, metros. Bueno, entonces creo que la, la velocidad sí la tuve correcta, pero que ahí sí tomé los dos vectores, bueno, ya con los dos, en los dos ejes, ¿no? Porque sí a me ver, involucra el... ok, bueno, vamos con el inciso B. No, eso fue el inciso A. Sí, Ah, bueno, sí. el inciso B dice total. El desplazamiento Ahí, total. ¿Qué es lo que hay que ahí hacer para encontrar el sería desplazamiento total? CTR de 5 a 1, ¿no? Sí, el desplazamiento total nos va a decir cuánto avanzó este objeto para ir de la posición 1 a la posición 5. No es sería R5 menos R1, ¿no? Ajá, Bueno, el esa es vector una forma. R5 menos R1. Sí, Y la otra forma igual... no. No. Bueno, yo solo lo hice de esa forma, profe. ok. La otra manera de hacerlo es sumar los vectores de desplazamiento. R21 más R32 más R43 más R54. Pero en Entonces, este caso igual el desplazamiento es 0, ¿no? Ambos resultados tienen que coincidir Ajá. y dar 0. Aquí en lo que se está escribiendo en el notebook, bueno, sí, se dice el desplazamiento total, vamos a ponerlo así. Ajá, el desplazamiento total se calcula restando el vector, se calcula, son de posición, los vectores de posición, sí, porque al restar los vectores de posición se obtiene el vector de desplazamiento. Ajá, o bien la suma, podemos poner R21, o bueno, o como se guste, como sea más claro para ustedes. bueno, yo le pondré de R1 a R5, de R1 hasta R5, o Mm, creo que sí se quedaría más claro, ¿no? no, es que se suman los vectores de desplazamiento, no los vectores de posición. Exacto, R21 más R32
más R43 más R54. Cualquiera de las dos formas que lo hagan, tienen que llegar al mismo resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Pues Cero. incluso de forma así rápida lo vemos, ¿no? Porque ya, ¿no? Escucho un poco cortado, no alcancé. No cambió nada. Que le decía que incluso de forma así muy simple, a simple vista, pues podemos deducir que es cero, ¿no? Porque ni siquiera se movió, o sea, se mantuvo así lineal. Sí se movió, solo que regresó a su posición inicial. Ah, Porque sí vemos ahí que en la gráfica que se fue hacia la derecha, 50 metros, después regresó al observador, se volvió a alejar. Es decir, el objeto sí se movió. Pero su vector de desplazamiento total. ese día ya no le puede comentar, pero entonces sí puede existir algo que sea muy rápido, pero no sea nada veloz, ¿verdad? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que sea algo muy rápido? Sí, que sea rápido, porque la escalar de su distancia sea muy grande, ¿no? Pero como tal no haya cambiado su posición y regresado al mismo lugar. Y como ya regresó al mismo lugar, su vector de desplazamiento sería cero, ¿no? Entonces al calcular la, este, la velocidad media, pues sus componentes serían cero, ¿no? O el vector Sí, cero. Entonces sí. ahí, bueno, yo diría que sí es muy rápido, pero no es veloz, ¿no? Ok, el día de hoy vamos a revisar esa parte. ¿Qué significa Es la que solo velocidad está promedio? midiendo la velocidad del cero bueno, del punto inicial al punto final, ¿no? Que es el mismo. Exacto. O Sí, sea, como tal, pues es como si no no, O sea, fue y hubiera. regresó. Ajá. no Porque está solo tomando está en midiendo cuenta. ese pequeño tramo de 0,0, por Sí, así o sea, decirlo. sí, exacto. No está tomando en cuenta lo que hizo entre esos dos puntos. Ese es un problema que tiene la velocidad promedio. O sea, sabemos que el objeto, ahí está en la gráfica, y la gráfica ahí lo muestra. El objeto sí se estaba lejos del observador, después se acercó, se volvió a alejar. O sea, sí se movió. Pero como la velocidad media o velocidad promedio solamente evalúa punto inicial y el punto final, no toma en cuenta lo que pasó en el inter, en medio. ¿Lo notan? Esa información no Sí, nos la pues. muestra la velocidad promedio. Es como Flash. Entonces, ahí es la situación es, ¿cómo incluimos esa información? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Solo que terminamos de revisar ¿no? Este ejercicio. Entonces, ahí anotamos el resultado, ¿no? Ajá. El desplazamiento total, suma de vectores. Y en este caso, ¿cuánto da ese desplazamiento total? No, pero entonces pongo todas las que se puso ahí, ¿no? El desplazamiento total es 0. 0 metros. Sería, y bueno, voy a poner la suma nada más para que quede ahí incompleto y sería 100 metros, sí, más menos 50, Correcto. sí, más otra vez 100 metros, sí, y por último más menos 150 metros, sí, que bueno, ahí no, ahí se ve, ¿no? Al hacer la suma de con pues da menos 200 metros, sí, más 200 metros, sí, pues ya, se anula. Exactamente. Eso da 0 metros, sí. El desplazamiento total fue de 0 metros, sí. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Con esta parte. No, profesor. Entonces, del otro método que es R5 menos R1 igual tendría que salir 0. Sí. Porque según yo sale menos 50 metros sí, menos 50.
A ver, vamos arriba. ¿no Aquí- sería menos 50 o...? Sí. Vamos arriba, vamos a donde anotamos los vectores de posición. En este notebook, en el notebook. Ahí están. A ver, arriba, la siguiente celda, hacia arriba. Ahí están. Si ven los vectores de posición, R1 y R5. Voy a poner aquí la aclaración para ver, porque Sí, sí, pero igual ya yo- vi el detalle porque es que no conté el menos 50 del R1. No conté el Ok. signo. Lo tenía positivo y me salía menos 100. Ahí está entonces. Sí, sí. Pero sí da 0 entonces. Sí, da 0. Ok, bien. Entonces, estos sí serían vectores de desplazamiento, profe. R21, Sí, R32 son vectores de desplazamiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí cómo vamos, jóvenes? Ok, bueno, continuando con el C. Vale. Bien, ahora vamos, el inciso, que era el inciso C, pide calcular la rapidez en cada tramo recorrido. La rapidez en cada tramo recorrido. ¿Cómo pueden determinar la rapidez en cada tramo? Sacando la raíz del vector de desplazamiento. Por ejemplo, R2 menos R1, que son 50 metros, sería raíz de 50 al cuadrado. Aquí, Y ya nos daría el aquí le módulo. puse Ajá. que se calcula con el módulo ahora sí tomando al tiempo y al y a la distancia, cosas que son módulos, y aparte también conocer los tiempos que tomaron en cada intervalo, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí, pues son 5 segundos. Luego, lo que hice fue 10 menos 5, igual me dio 5 segundos, o sea que aquí hay 5 segundos, le tomó hacer esto. Sí. Luego, de aquí 25 menos 15, y eso me dio 10 segundos. Entonces, dividí los módulos de cada instante en el tiempo y me dio lo siguiente. Esta serie, bueno, para mí esas serían las rápidas, sí, no sé si esté bien o... Ok, si es correcto, lo que se tiene que hacer es tomar cada módulo del vector desplazamiento, porque ese nos está dando la distancia, y dividirlo entre el intervalo de tiempo en ese trayecto. Ok. Entonces serían estos, ¿no? Los módulos de esos vectores. Ok, entonces Por ejemplo, ¿cuál será la rapidez en el primer trayecto? sería de... 20, ¿no? Metros sobre segundo. Sí. Aguas ahí se va a meter código. Se puso la opción de código y no de texto. No. Le doy a eliminar así, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, sí. Entonces, para la velocidad del primer tramo, es tomar el módulo del vector desplazamiento y se Entonces divide entre sería... el tiempo en cada intervalo. Para desplazamiento, ¿verdad? Para la rapidez, Rapidez. La rapidez la voy a Sí. poner como R mayúscula para... El módulo lo puse como en mayúscula porque no encontré las barras. Osman, no creo que sí lo puedo poner. Sí lo puedo poner como barra. sí, en el teclado hay barras verticales.
exacto, módulo del vector R21 entre 5 segundos, que es el lapso de tiempo. Y entonces sabíamos que el módulo del vector R21 es 100 metros. Ahí está, 20 metros sobre segundo. Esa es la rapidez en el primer intervalo. Ah, no, igual sobre 5. Aquí. Sí, en todos los casos va a ser entre 5. Bueno, en el último sería 10, ¿no? Porque es más. Cierto, sí. El último va a ser 10. Bien, hasta aquí, ¿cómo van, jóvenes? El resto del grupo, ¿cómo vamos con estos cálculos? Bien, profe. Ok, entonces, bueno, espero que esto, lo que se está haciendo, les sirva para que vayan identificando cuándo se está tratando de un vector y cuándo se está tratando de una cantidad escalar. ¿Cuánto era esto? Ah, sí, 100. Listo, profe, ya. Esa sería la rapidez. Ok, entonces son la rapidez en 4 tramos. Muy bien. Como ven, son cantidades escalares. No son vectores. La rapidez no es una cantidad vectorial. Bien, y el inciso D que nos decía o que nos pide determinar la rapidez media y la velocidad media en todo el recorrido. Ahora sí, de todo lo que hizo este objeto. Entonces, bueno, de lo que recuerdo de la sesión pasada, la velocidad promedio, bueno, media, es el vector de posición J menos el vector de posición y eso dividido entre el delta del tiempo, ¿no? O sea, el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Sí, Que en este caso a quien podemos anotar como vector J sería este, ¿no? 50 Bueno, metros, sí. sí. Menos 50 metros, y sí. Entonces, bueno, voy a poner aquí abajo ese. Entonces sería, bueno, le voy a poner la letra V, igual a R5 menos R1 dividido entre, puedo poner directamente los 25 segundos porque Sí, pues sería restar menos 0, pero pues pero sería lo mismo. ok. Y eso sería igual a menos 50 menos 50, ¿no? Menos 50 Menos menos 50 metros, sí, porque son vectores. Recordemos que son cantidades vectoriales. voy a poner entre corchetes para, Muy bien. sí, metros sí. Y eso sería igual a 0 metros sí sobre 25
sobre 25 segundos. Eso sería igual a 0 metros. 0 metros sí. En 0 metros sobre segundo sí, ¿no? Exacto. Ahí está la velocidad media. Para la rapidez media sería la distancia total recorrida, que esa ya la tenemos aquí, que serían 400 metros ¿Correcto? entre 25, ¿no? Que fue el tiempo total. Para Así es. eso da 16 metros sobre segundo. Bien, pues ahí está entonces. Ya están los 4 incisos que les pedí, bueno, resueltos. ¿Dudas, comentarios con alguno de los cálculos? No, profesor. No, ya me queda más claro. Ok, vale, entonces ahí está. Necesitan en una gráfica de este estilo leer o identificar cuáles son los vectores de posición en cada instante de tiempo. Ya que los tienen, pueden construir los vectores de desplazamiento. Y vean, ya con ellos, pues, de acuerdo a lo que les pidan, pues es ponerse a jugar, ¿no? Si calculan, no sé, la distancia total recorrida, entonces hay que sumar los módulos de esos vectores. Si les piden el desplazamiento total, pueden sumar esos vectores de desplazamiento. Y la velocidad media es una cantidad vectorial, la rapidez media es una cantidad escalar. Sí, bueno, yo tuve esa confusión de que se trabajaba al inicio con los dos ejes por la velocidad media, pero pues ya vi que nada más ese es el único caso donde va a aplicar, ¿no? Sí, aquí la gráfica que se les proporcionó en el problema es una gráfica de posición en el eje X versus el tiempo. Por eso es muy importante que en las gráficas, cuando se hagan, siempre se coloquen las etiquetas, ¿no? O sea, ¿qué me están representando en el eje horizontal y qué se está representando en el eje vertical? Para que así no haya confusión. Bien, bueno, jóvenes, entonces, no sé si queda algún comentario pendiente por atender. Si no, vamos entonces a hablar acerca de la velocidad bueno, ese tema, vamos a decirlo así, un poco especial que tiene la velocidad promedio. Porque como ven, el objeto, vemos en la gráfica, sí se movió. Pero es raro, o pareciera raro, que la velocidad media da 0. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Sí, ya voy a dejar de compartir. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir pantalla y mostrarnos el trabajo hecho. Bien, ahora les muestro, bueno, regreso al notebook en Google Colab. Y ya habíamos visto estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, la gráfica para un objeto que está totalmente en reposo. Son puros puntos ahí, o una línea de forma horizontal. Como en el ejemplo que ustedes realizaron de tarea o se resolvió hace unos instantes, un objeto que se está moviendo tanto a la derecha como a la izquierda del observador, hablando en el eje X, pues se ve así, ¿no? Estos puntos. Bueno, entonces como quedó claro, la velocidad promedio se calcula haciendo esta operación. Déjenme acercar aquí la pantalla. Ahí está. Se calcula haciendo esta operación. A un vector de posición 2 le restamos un vector de posición 1 y esa cuenta la dividimos entre el intervalo de tiempo que el objeto tomó para
pasar de una posición 1 a la posición 2. Aquí, por ejemplo, podemos hacer esto en las gráficas. Aquí tenemos una posible calculadora de velocidades, es esta. Vean, leamos, por ejemplo, en este gráfico. Profe, ¿Sí? bueno, tengo una duda. ¿Por qué en la fórmula, por ejemplo, suele ponerse siempre primero el último vector? Bueno, el segundo, al principio de la fórmula. ¿Por qué se le resta el primero? Esta cantidad que estamos aquí representando son variaciones. Entonces, cuando algo varía, para encontrar qué tanto fue, cuál fue el valor de ese cambio, siempre debemos restar lo que sucedió después de lo que estaba antes. Por ejemplo, supongamos que en sus ahorros, o sea, el dinero que tienen ahí en la mesa o en sus bolsillos, son 20 pesos. Y van a la tienda, gastan, regresan y cuentan, hacen las cuentas y ven que tienen 13 pesos. ¿Cuánto fue el cambio? ¿Cuánto varió ahí? De 7. 7. ¿Cómo Ahí realizaron la? serían 20 menos 13, ¿no? Igual a 7 Exacto, y ahí está la variación. exacto. En este caso, lo ideal sería restarle al dinero que tienen al final, después de ir a la tienda, o sea, 13 pesos, restarle la cantidad con la que iniciaron, 20 pesos. Esa resta les va a decir menos 7. ¿Cómo interpretamos ese menos 7 pesos? Como una pérdida o como un gasto. ¿Sí Ok. les hace sentido eso? Sí, sí. Está. Sí, Entonces profe. vean, ¿qué se hizo? A lo que tuve al final de un cierto proceso, le resto la cantidad que tenía al inicio de ese proceso. Y es lo que está sucediendo aquí. R2 me está diciendo la Bueno, no posición solo aquí, en la mayoría de las fórmulas que son así, ¿no? en De los que gráficas. se analizan variaciones, sí. O sea, la forma de analizar una variación o un cambio es ¿qué me queda después de un proceso? Le resto lo que tenía antes de ese proceso. Por ejemplo, con la pendiente, ¿no? Está igualita. De hecho, es a lo que vamos justamente. Ah, Esa cantidad que estamos ahí viendo, vamos a geométricamente o gráficamente, vamos a ver que está relacionada con la pendiente de una recta. mire pues, qué bien. Bien, entonces, aquí les muestro, por ejemplo, una forma rápida de calcular la velocidad promedio. Aquí estoy escogiendo. Recuerden que es una forma de declarar variables aquí es ponerlas una tras otra. Por ejemplo, fijémonos en la posición, en el tiempo 2 segundos. ¿Cuál es la posición de este objeto? 20, ¿no? 20 metros. Entonces, ese va a ser mi dato inicial. 0 segundos, posición 20 metros. Ahora, vamos a fijarnos en la siguiente posición, la que ocurre a los 8 segundos. A los 8 segundos, ¿en qué posición se encuentra el objeto? En menos Menos 5. 5 metros, sí, ¿no? En los 5 Menos metros. 5 metros, exacto. Entonces, menos 5 metros. Pues aquí voy a poner al tiempo 8 segundos, se encuentra en la posición menos 5 metros. Entonces, aquí ejecutamos. Y ya, ¿no? Nos muestra aquí el resultado. ¿No? La velocidad promedio entre los tiempos 0 segundos y 8 segundos es Eso no es esto. todavía no es lo mismo que la velocidad instantánea, ¿verdad? No. No, todavía no. ¿O ¿Vale? que eso es más adelante? Es lo que vamos a ver a continuación, justo a continuación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí aprovecho para hacerles el siguiente comentario. Vean la instrucción que estoy poniendo en el print. Esa es otra forma de que el mensaje en pantalla pueda incluir información numérica. Vean aquí, para no escribir T1 explícitamente, se utiliza este formato, esta instrucción de formato. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio acá arriba otra posición, por ejemplo, al tiempo 1, me voy a la gráfica. Al tiempo 1 segundo se encuentra en la posición 10 metros. Entonces, ahí está. Ejecuto. Y aquí automático, vean, ya me cambia a 1 segundo. Pues bueno, esto se logra anteponiendo F
a la cadena de caracteres que vamos a colocar como mensaje de pantalla. Y Lo los hubieras datos, sabido ayer. Estuve escribiendo mucho el string. Sí, y es muy cansado con string. Porque hay que entonces, ponerle signos de más y sí, exactamente, es muy cansado. Entonces, así es más, se agiliza, ¿no? Al menos esta parte de mostrar cosas en pantalla. Bueno, el punto al que quiero llegar con esto es que la velocidad promedio, como bien lo señalaron hace unos momentos, recuerda mucho, o espero que así les sea a ustedes, les recuerda mucho al cálculo de una pendiente de una recta. sí, sí, sí se parecen a eso, porque es suponiendo que la posición sea el eje Y Ajá, y el tiempo sea X, pues es la resta de esos dos puntos y sí, sería la pendiente. exacto, se calcula, entonces aquí vamos a poner la pendiente, que se suele llamar M, ¿no? Así nos lo enseñan. Se calcula como la posición 2 menos la posición 1 en el eje vertical entre la coordenada 2 menos la coordenada 1, ¿no? Y ahí está. Esa es la ecuación de la pendiente de una recta. Y vemos la forma de la velocidad promedio. Y es muy parecida. Claro, aquí la diferencia importante es que la pendiente de una recta es una cantidad escalar. La velocidad promedio es una cantidad vectorial. Pero la forma de calcularlas se parece mucho. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, ¿qué pasaría o cómo sería el análisis si pudiéramos nosotros conocer cómo cambia la posición de un objeto, pero de forma muy precisa? Es decir, si pudiéramos tener la función de la posición en términos del tiempo. Y cuando hablo de función, me refiero a los términos que ustedes conocen en su curso de cálculo de bachillerato, nivel medio superior. F de X, o G de X, o H de X. Entonces, vean lo que estoy aquí mencionando. Vamos a ver este ejemplo. La posición de una pelota en el eje X está descrita por esta función. Vean, X de T. Espero que esto no les cause confusión. Esto no es una multiplicación. Estamos aquí diciendo que X es función del tiempo. Y esta es su ecuación, ¿no? Eso es lo que vale Exactamente. Y X de al t. lado tenemos la función. ¿Cómo cambia cómo depende la posición X de la variable tiempo? Y eso se tendría que acomodar, como siempre nos han como enseñado, así de que con el exponente más grande pues hasta adelante. También, eso es cuestión de la forma de la forma en que ustedes usen acomodar el polinomio. Aquí yo no voy a pelear con eso. Lo que me interesa es analizar otras cosas. Pero si lo quieren escribir de esa manera, lo pueden hacer. Entonces, vean, aquí la cantidad de X va a estar medida en metros. Y la T, esta variable que aquí aparece, T al cubo o T aquí lineal, está medida en segundos. Una aclaración aquí importante. Vectorialmente, así es como se ve el vector de posición. Vean, vector de posición R de T es igual a la componente X que depende del tiempo en la dirección Y. Y esto es igual a la función que tenemos aquí arriba. Así se vería vectorialmente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, ¿Sí? Entonces, vean, sí, aquí estamos, aunque claramente para nuestro análisis vamos a trabajar la función X de T, pero debemos recordar que forma parte de un vector, el que está aquí mostrado, al vector de posición R de T. Bueno, una pregunta que les hago a continuación y que tiene que ver con lo que comenzamos este curso. Para que la ecuación anterior, esta que les estoy poniendo, esta función, sea dimensionalmente correcta, ¿cuáles deben ser las unidades de los números 3, 5 y punto 25?
En tiempo. A ver, Sí, aguas, piénsenlo bien. Primero, díganme si están entendiéndome la pregunta. de 3, 5 y no 0.25 debería ser 1, ¿no? Porque la dimensión de un número real es 1, ¿no? Ok, pero vamos a analizarlo. Vean, este 3 está sumando con este 5t, ¿cierto? Sí. Bueno, pero ¿qué me están diciendo aquí? Que esta x se mide en metros. Entonces, cuando evaluemos un tiempo, por ejemplo, un segundo, esta cuenta me tiene que dar unidades de metros. Por lo tanto, ese 3, para empezar, no puede ser adimensional. O sea que entonces ese T se convierte en el... Se convierte Tendría- en los Tiene que metros tener unidades, tiene que tener unidades. La de pregunta es, ¿cuáles metros, son esas unidades? Exacto, tiene que tener unidades de metros. pero solo porque es lineal. Sí, pero es un término lineal. Porque el de los otros, que es la T, pues es el tiempo, ¿no? En segundos. Pero entonces, analicemos. Esta pregunta tiene que ver con análisis dimensional. O sea, no nos vamos a seguir salvando de análisis dimensional. A ver, para que la expresión x de t sea dimensionalmente correcta, ¿qué debe de pasar? Bueno, para el 3 debe tener unidades de metros, es decir, 3 metros. ¿Qué unidades debe de tener el 5? También metros, ¿no? Pero recordemos que ese 5 está multiplicado por una variable t que se mide en segundos. Entonces de metros sobre segundo, ¿no? Para que se haga la unidad con el tiempo y ya. Exacto. A ver, vean, el 5 tiene que tener unidades de metros sobre segundo para que al multiplicarlo por la variable t que se mide en segundos, la unidad de medida segundos se cancelen, arriba y abajo en la fracción que se forma, quedándonos simplemente metros. Y no por ser función pues se resuelve, así como lo hemos visto, ¿A qué nos referimos con eso, perdón? de que por ejemplo se aplican pues, las propiedades de una función. O bueno, ¿qué podríamos hacer? Pero Derivar. ¿cuáles son estas propiedades? Es que no entiendo cómo eso que se está comentando interviene en las unidades de medida. No, solo era una pregunta. Como vi una función, pensé que se iba a poder resolver como una derivada. ¿Me entiendes? Bueno, es que resolver una ecuación con la derivada creo que son cosas diferentes. Lo que sí se puede hacer es de esa función obtener su derivada, pero Y no es es lo que... resolverla. ¿Y si lo vamos a hacer? Bueno, ajá, Es lo, sí, claro. sí, es lo que vamos a eso. Ok. Entonces, vean aquí, quedaría así, ¿no? Y el punto 25, perdón, aquí debería ser segundo al cubo. ¿Están de acuerdo? Metros sobre segundo al cubo. Sí. Para que cuando se multiplique con la t cúbica, las unidades de segundo se cancelen y sobreviva una cantidad que tenga unidades de metros. Y así se cumple la Que sea, igualdad en ambos lados. exacto, que sea dimensionalmente correcta. Esto lo comento porque ustedes, bueno, sería bueno que comiencen ya a revisar los ejercicios que tienen ahí en Classroom para que vayan notando que muchos de los problemas les vienen planteados así. O sea, les dan la función y les dan los números. Pero a veces, y llega a pasar, uno se confunde y asume que esas cantidades, esos 3, ese 5, ese punto 25, es adimensional, cuando no. Realmente tiene unidades. Y si Pero uno está como omite, escondido, ¿no? exacto, se están omitiendo. Porque
a veces es un poquito cansado estar escribiendo 3 metros, ¿no? Ahí, o sea, estar cargando con la unidad de medida. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que esas cantidades, aunque no lo muestren explícitamente, tienen unidades de medida asociadas. ¿Y cuál es la justificación de eso? Bueno, porque si no la tuvieran, si fueran 100% adimensionales, la ecuación que nos están dando no sería dimensionalmente correcta. Y todo lo que vimos en la primera parte del curso, pues no tendría sentido de haberlo visto. Aquí está una aplicación de ello. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí queda claro cuáles son las unidades que tienen que tener estos 3 números? Sí, sí, porque por lo que dijo, ¿no? Que la propiedad de las dimensiones es que, bueno, más bien del principio de Exacto, el homogeneidad principio de dimensional, homogeneidad. es que si nos dice que X está en metros, entonces 3 debe ser igual, bueno, en dimensiones a 5 y a 0.25, ¿no? Entonces, El 3 tiene que tener las mismas dimensiones que el producto 5T. No solo a 5, sino al producto 5T. sí, O sea, bueno, son los metros, ¿no? Como dimensión, sí, sí, es ahí. ¿No? Justo lo que vimos en análisis dimensional. Bueno, después de este breve repaso de análisis dimensional, vamos a ver lo siguiente. Voy a graficar esta función, x de t, ¿no? Para ver su comportamiento. Perdón, se me olvidó aquí, no ejecuté la primera, la de las librerías. Ahí está. Entonces me regreso y ahí está. Aquí estoy poniendo la función. Aquí ya están las unidades, vean, para que se vea claro. 3 metros más 5 metros sobre segundo por t, menos 0.25 metros sobre segundo al cubo con t cúbica. Y esta cantidad de x de t ya tiene unidades de metros, como debe de ser, porque nos está hablando de la posición. Bueno, aquí, vean, cada uno de estos puntos, recuerden ustedes, representa un momento, un instante en el que fotografiamos el movimiento de esa pelota. Y si unimos los puntos, como vemos aquí, pues bueno, se forma una especie como de vértice, ¿no? Algo que puede recordarnos a un triángulo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros, vamos a decirlo así, tenemos una cámara más eficiente que toma capturas de lo que suceda con más rapidez? Entonces, lo que sucedería es que podemos incluir más puntos. Por ejemplo, aquí incluí 3 puntos, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Aquí voy a utilizar otra instrucción que nos permite, en un intervalo de valores, poder incluir ¿esos a nuestro puntos cómo antojo los sacó, profe? más puntos. ¿Son los puntos críticos de la función? No. Simplemente estoy graficando. Aquí está. La variable t, que es el tiempo, pero Ajá. ahora la estoy definiendo a través de esta instrucción, np linspace. Esta linspace me permite construir a mi antojo cualquier intervalo. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, constrúyeme un intervalo que vaya de 0 segundos a 5 segundos, pero muéstrame 3 puntos en ese intervalo. Escógeme 3 puntos en ese intervalo. ¿Qué es lo que Pero ustedes hicieron acá arriba? con Ustedes la función. dijeron, ustedes construyeron la lista, así, una tras otra, ¿no? Cada número lo dieron. Pero imagínense que por alguna situación tuvieran que incluir más puntos. Pues sería muy cansado tener que agarrar la lista y estar metiéndole los puntos o más elementos. Entonces, una manera más eficiente de hacerlo es con esa instrucción. Pues así ya le dicen, del intervalo que va de 0 a 5, inclúyeme, por ejemplo, 3 puntos. Y esta x es nuestra función, la que les puse aquí arriba. 3, déjenme ver si esto se ve junto. Ahí está. 3, aquí está, 3, más 5 por t, menos 0.25 por t. Y recuerden, aquí en Python, las potencias se ponen con doble asterisco. Potencia cúbica. Esta es la ecuación de la posición. ¿Sí vamos bien?
Sí, sí. ¿Sí? Ok. Y lo demás, pues queda exactamente igual, ¿no? Las ¿Y instrucciones cómo para se basa graficar. esa función esa función de Python, cómo se basa para agarrar los puntos? ¿Lo hace así de forma arbitraria o? No, bueno, en este caso sí, lo que le estoy diciendo es que tome 3 puntos de forma equidistante. O sea, busca la manera de que ubique en ese intervalo de 0 a 5 queden 3 puntos. 0, 2.5 y 5. Están equidistantes. Están todos a la misma distancia. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces les decía yo, imaginemos que tomamos esta gráfica la construimos a partir de unas fotos que tomamos con una cámara, pero esa cámara tiene un obturador que pues no es muy bueno y digamos tarda en tomar las fotos. Pero después nos vamos y compramos una mejor cámara y ahora incluimos 5 fotografías. Vean. Entonces, ahora tenemos más puntos, ¿cierto? Sí, incluso hasta cambia de forma la gráfica. Exacto. ¿Qué pasa conforme vamos incluyendo más imágenes o en este caso más puntos? ¿Qué se imaginan que podrá Pues ocurrir? va a ser más grande, ¿no? Y los puntos van a estar cada vez más pegados uno de otro. Ok, los puntos van a estar más pegados el uno al otro. ¿Y qué pasa con la gráfica? ¿Qué notan? A ver, ahora voy con 15 puntos. Pero sin más curva. Exacto. Se nota cómo va, cómo la gráfica es una curva. Entonces, Sí. ¿qué consideran que sería qué sería mejor para analizar el movimiento de un objeto? ¿Tener una cámara que nos dé 3 puntos, así? ¿O una que nos permita incluir muchos más puntos? Pues la que nos dé los mayores puntos posibles, ¿no? Porque vamos a tener más puntos de referencia en el lapso del tiempo y posición. Exactamente. Entre mayor sea la cantidad de fotogramas o en este caso de puntos que tengamos en una gráfica, más definida va a ser la información o más clara será la información del movimiento. Porque vean, comparemos el caso inicial, 3 puntos. Pues, parece la esquina, ¿no? Ahí de un vértice de un triángulo. Pero si incluimos, como lo tenía hace unos instantes, 25 puntos, por ejemplo, se ve que eso no era un vértice o esquina de un triángulo, sino es una gráfica curva. ¿Y eso es lo más que puede dar o todavía se puede hacer más curva? Lo que podemos incluir son más puntos que definan un poco más la gráfica. La gráfica en sí de esta función es una curva como la que está aquí mostrada. Tal vez si le hacemos un zoom a la imagen, no sé si esto lo permite la definición. ¿Ok? Entre más puntos agreguemos, pues algunas partes que pudieran parecernos rectas a primera vista, se curven un poco más, ¿no? Pero eso va a depender de la propia función, cómo se comporte. Ah, sí. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Entonces, vean, Sí. como ya tenemos estos puntos, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hicimos con la gráfica anterior, volver a calcular la velocidad promedio. ¿Qué necesitamos? Un punto en el tiempo y la posición. El siguiente punto en el tiempo y la posición. Y así nos vamos, por parejas, ¿no lo notan? Exactamente como lo hicimos en los ejemplos pasados o ustedes con el ejemplo de tarea. O sea, aún teniendo esta gráfica, ustedes pueden calcular la velocidad promedio. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Elegir una pareja de puntos. Por ejemplo, me escojamos uno que sea claro. 0, tiempo 0 0,3. y 3, ¿no? Ok, 0,3. Ahí está. El siguiente punto que podemos elegir que se vea claramente podría ser 1 y 8. ¿Ok? Un segundo, posición, 8 metros. Pues aquí está. Un segundo, 8 metros. ¿Y no se podrían usar decimales? Claro, ese es el punto. Ahora, Porque, esa es la por idea. ejemplo, no sé ¿Sí? si, no sé si sea
exactamente 1 y 8, a lo mejor es 7, no, sí llega, a lo mejor es 8, 1 y es 1.05 a lo mejor, ¿no? Exacto. Sí, esa es la idea ahora, que con esta información de la gráfica podemos nosotros involucrar más, digamos, intervalos de tiempo. Aquí vemos que tenemos la información de puntos que están entre 0 y 1. Es decir, por ejemplo, 0.5, o sea, medio segundo. Y la posición, aquí voy a hacer un aproximado, puede ser de 5.1. Aquí 5.1. Y entonces ya tengo la velocidad media o la velocidad promedio. Y es más, esta velocidad promedio se puede hacer tan pequeña como querramos. Porque si incluimos más puntos aquí, los puntos van a terminar más juntos uno respecto al otro. Y entonces podríamos preguntarnos, a ver, ¿cuál es la velocidad promedio entre el tiempo 0 segundos y el tiempo 0.0001 segundos? Y aquí está, es decir, vean, estos dos puntos están muy cerquita uno del otro. Es lógico pensar que la diferencia entre ellos es de décimas de segundo. Ya no es de un segundo completo. ¿Sí vamos bien con la idea? Sí, sería un número bastante pequeño. Exacto. Pues eso justamente, esa aproximación de hacer que los intervalos de tiempo entre una imagen o entre un punto de la gráfica y otro sea pequeño, es lo que nos permite definir la llamada velocidad instantánea. Cuando el intervalo de tiempo, esa separación entre fotografías que tomamos, ¿no? Entre cada vez que se cierra el obturador de una cámara y toman fotos, es muy pequeño, entonces la velocidad promedio se convierte en la velocidad llamada instantánea, que para fines prácticos es la derivada de la función posición. Así que cuando nosotros tengamos la intención o sea necesario calcular la velocidad de un objeto, pero de forma precisa, como ven, entre más puntos mejor es la información, entonces la velocidad promedio no nos proporciona la información necesaria. Tenemos que hacer los intervalos de tiempo más pequeños y eso algebraicamente coincide con la idea de la derivada. Vayan a sus cursos bueno, notas o apuntes de cálculo y la derivada es un límite en el que un parámetro que ahí nos aparece se hace tender a cero. Es lo que está sucediendo aquí. ¿De acuerdo? Y de esta manera, si nosotros queremos conocer la velocidad exacta, no la velocidad aproximada, sino la velocidad exacta que tiene un objeto en un instante que nosotros escojamos, no importa qué tan pequeño sea, lo que hay que hacer es simplemente tomar la derivada de esa función posición y evaluarla en el tiempo, aquí lo estoy llamando tau, el tiempo tau que nos interese, 3 segundos, 4 segundos. Es decir, con esta gráfica, déjenme quitarle algunos puntos para que sea más claro. Con esta gráfica podríamos estar preguntándonos, ¿qué velocidad llevaba la pelota justo al tiempo t igual a 2 segundos? ¿O qué velocidad llevaba exactamente cuando estábamos en el tiempo 4.1 segundos? Esas preguntas las podemos responder vía la velocidad instantánea, que no es otra cosa, repito, que la derivada de la función posición. Profe, ¿Sí? entonces la velocidad promedio es en un intervalo y la velocidad instantánea solo es en un punto. Exacto, es así como se puede entender.
Ok. ¿Cuál es el problema con la velocidad promedio? Que si este intervalo es muy grande, como en el ejemplo que ustedes resolvieron, de 25 segundos, y el objeto va, bueno, parte de un punto y regresa a este, la velocidad promedio no toma en cuenta esa información. Solamente toma posición final y posición inicial, y el lapso de tiempo entre ellos dos. Pero ¿qué hace la velocidad instantánea? Esta es más sutil. Lee, digamos que entre líneas, por decirlo de algún modo, y nos da la información de la velocidad segundo a segundo. Por eso su nombre, velocidad instantánea, porque permite conocer la velocidad instante a instante. No importa qué tan pequeño sea ese momento. Y bueno, retomando justamente el comentario que se acaba de hacer, aquí un breve recordatorio de qué es la derivada. Recuerden, en el caso unidimensional, que es el que nos enseñan a nivel medio superior, tenemos la gráfica de una función. Y ahí ubicamos dos puntos. Esa gráfica coincide, si lo piensan con cuidado, con lo que estamos haciendo para encontrar la velocidad promedio. Fijamos dos puntos en el tiempo y en la posición y calculamos su diferencia. Es decir, la diferencia en la dirección vertical entre la diferencia en el eje horizontal. Por eso cuando nos señalaron que se parecía a la pendiente, al cálculo de la pendiente, no estaban mal. De hecho, es correcto verlo de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando esta h, recuerdan, esta distancia se va haciendo pequeña? Vean, esta recta que al inicio cruzaba por dos puntos en la gráfica, se va aproximando solamente a un punto. Cuando eso sucede, es decir, cuando tomamos el límite de h tendiendo a 0, encontramos que la pendiente de esa recta tangente a la gráfica de la función coincide con la derivada de la función f en ese punto. Es lo que estamos haciendo aquí. Empezamos con la velocidad promedio, que es esta recta, o que es mejor dicho, la pendiente de esta recta, pero conforme el tiempo, este intervalo de tiempo se va haciendo 0, la velocidad instantánea coincide con la misma interpretación que tiene la derivada, un límite. ¿Vale? Eso es lo que estaría pasando. Ya no lo entendí muy bien con eso del límite. Sí, a ver, recordemos, déjenme ponerlo aquí. No, más código no, es texto. ¿Dónde quedó? Aquí. Lo que hay que recordar es lo siguiente, que la derivada de una función, aquí, x, es igual a el límite cuando h tiende a 0 de la siguiente diferencia. F de x más h menos f de x entre h, ¿no? ¿Recuerdan esto? Sí, es la derivada por definición, ¿no? La derivada es un límite. Eso es lo que estamos haciendo. Cambien a f por la posición y a h por el intervalo de tiempo. Y verán que coincide justo con esto que acabo de poner aquí arriba. Cuando en la velocidad promedio el intervalo de tiempo es 0, es decir, los puntos que escogemos para analizar el movimiento van quedando uno más pegado al otro, porque estamos incluyendo más información. 25, por ejemplo, aquí. Vean, quedan más juntos. Voy a exagerar a ver qué pasa.
75. Vean, los puntos ya están, ya ni siquiera se pueden distinguir uno del otro, ¿no? En la primera parte de la gráfica, porque terminan muy juntos. Es decir, la diferencia que hay entre un instante T1 a un instante T2 tiende a cero. Y estamos hablando de un límite. Y eso es lo que es la derivada, un límite. Cuando esta h, esta que está aquí, tiende a cero. Vean qué pasa. Este punto P1 se va acercando al punto A, que está fijo. Pensémonos que es el observador. Se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y justo cuando esta recta pasa por el punto A mostrado aquí, estamos hablando de la derivada. Ok, profe. Bueno, y bueno, para lo que nos sirve sería para ver, como tal la derivada es con qué constancia es el cambio, ¿no? Exacto, también la derivada tiene esa interpretación. Nos habla de los cambios que experimenta una función. Aquí, ¿cuál función? La función posición. Y ese cambio en la función posición, en el tiempo, tiene una interpretación física que conocemos como velocidad. ¿Vale? Entonces, si queremos conocer la velocidad con la que esta pelota se estaría moviendo segundo a segundo, lo que hay que hacer es tomar esta función y derivarla. ¿Cuál será la derivada de esta función x de t? Sería, bueno, la derivada de 3 con respecto al T0 Sí, porque más es constante. 5 Más 5, sí. Entonces, menos un medio de T cuadrada. ¿no sería menos punto Ah, no. 75? Bueno, sí, menos .75, 3/4 de T cuadrada. T cuadrada. Entonces, aquí ya les muestro, por cuestiones de tiempo, esta función. Ahí está. Esta es la derivada de la función anterior, que es la velocidad instantánea. Y si la graficamos, así se verá. Así se vería la gráfica de esa velocidad. Vean, ya podemos decir qué velocidad tiene la pelota en el segundo 1. Cerca de 2.75, por ejemplo, metros sobre segundo. ¿Qué velocidad lleva a los 3.5 segundos o a los 4 segundos? O si nos ponemos más estrictos, 0.001 o 1.05. Con esa exactitud ya podemos conocer. Porque aquí en la gráfica podemos incluir también más puntos que nos dan mayor información. Esa es la ventaja de la velocidad instantánea. Podemos conocer con mucha exactitud cuál es la velocidad de una partícula o de un objeto en cualquier instante de tiempo que querramos. ¿Vale? Esa es la velocidad entonces instantánea. Aquí está. Es el límite de la velocidad promedio cuando esos intervalos de tiempo que aquí aparecen abajo tienden a cero. Son infinitamente pequeños. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, con esta parte? Con respecto a la pendiente, Sí. y entonces, cuando la pendiente sea positiva, podremos decir que la velocidad igualmente es positiva, o sea, se está alejando del observador o se está alejando del punto de... Se está alejando en forma positiva, ¿no? O sea, Ajá. se está yendo a las y positivas. Sí. Y cuando la pendiente sea negativa, dependiendo de dónde esté, podríamos decir que se está alejando de forma Hacia la izquierda. negativa, ajá, a la izquierda del eje de las X. Exacto. Pero bueno, se está desplazando hacia la izquierda. Así. Exacto. Sí. El Ok. signo aquí el signo de la pendiente, o en este caso el signo de la derivada, nos va a indicar hacia dónde se está desplazando el objeto.
hacia la derecha en el eje X o hacia la izquierda en ese mismo eje. Ok, sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? ¿Alguna otra? No, ninguna pregunta, profe. Ok. Bueno, entonces, pues, si no hay más preguntas, damos por terminada nuestra sesión de este día. ¿Sí? Una nada más. Entonces se me olvidó anotar la velocidad. Bueno, la pendiente entonces tendrá unidad. Bueno, ¿cómo decirlo? Es, es velocidad, ¿no? Entonces, digamos que sus unidades serían metros sobre segundo. Sí. Ok, es Sí. que había escuchado que un valor era escalar, pero no recuerdo cuál. Se había mencionado anteriormente que la diferencia es que uno era escalar y otro era vectorial, pero no La recuerdo. rapidez. La La rapidez es rapidez. escalar. Ok, ok. Y la velocidad promedio o la velocidad instantánea, ambas son vectores. Ok, sí, sí. Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, entonces nos reunimos la clase siguiente, el día de mañana. No es obligatorio, de hecho es una recomendación. Echen un vistazo a cálculo diferencial e integral de la prepa. Con ese va a ser el suficiente para seguir avanzando. Y recuerden también eso de optimizar funciones, puntos críticos, concavidad, todo eso, porque va a ser la herramienta que necesitamos para seguir avanzando en la parte de cinemática. Sí, profesor. Bien, jóvenes, pues que tengan excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego, profe. Buen día. Luego. Profe,